tenemos a nuestro querido amigo y compañero Herminio Jarabo, que es de estos que ha llevado toda la vida en la aviación. Empezó con 17 años entrando en la Academia General del Aire en la 10ª promoción. Cuando salió fue destinado a Getafe, a la 35, a los DC-3, y allí vivió en primera persona los acontecimientos que después nos contará en esta conferencia. Cuando acabó aquello fue profesor de la academia, estuvo en el grupo del Estado Mayor, después hizo varios cursos en Estados Unidos y en Inglaterra, estuvo en Iberia, donde en Iberia creo que lo ha volado todo, incluso dada su experiencia colaboró para la selección de los aviones del MD-87, del 757, del 320, del 340, y fue portavoz del grupo Atlas, y con la compañía Airbus estuvo también colaborando en el diseño de las cabinas del 330 y del 340. Cuando acabó esta impresionante carrera aeronáutica con 23.000 horas, empezó también una serie de trabajos como jefe de equipo de instrucción en CBT en otro montón de aviones. Incluso me sorprendió de saber que también tenían helicópteros del Ejército de Tierra como el Chino. Y como esto le parecía poco, se ha especializado en historia de la aeronáutica, donde ahora nos da unas interesantes conferencias. Una de ellas es esta del conflicto de Ifni-Sáhara, que es un conflicto poco conocido, y que creo que la aviación pues hizo bastante buen papel. Y así más dejamos a Herminio que nos cuente esta conferencia. Bien, pues muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy ha habido, no sé lo que pasa este sábado, que hay montones de comuniones, de bodas, bautizos, funerales y no sé qué, y no hay forma. Montones de gente me ha dicho, oye, me interesa mucho tu conferencia, pero no puedo ir porque tengo una cosa muy importante. Bueno, pues por eso quiero agradeceros a vosotros, porque estoy seguro que vosotros también tenéis cosas importantes que hacer y las habéis dejado, que habéis venido aquí a arroparme a mí y a estar pues viendo una de las etapas más oscuras e inciertas de la historia española y sobre todo de la historia de la aviación. Bueno, pues empezamos. Quiero también agradecer aquí la presencia de Juan Castaños, porque Juan Castaños es de los pocos supervivientes que quedan de esa etapa. Y pues vino un poco después que yo, pero todavía conseguimos volar juntos y disfrutar de las arenas del desierto. O sea que muchas gracias, Juan, por haber venido. Bien, pues hace unos cuantos años, no muchos, pues el servidor estaba de alférez alumno en el 4º curso de la Academia General del Aire. Entonces había una gran euforia en la promoción, porque pronto íbamos a alcanzar las 2 estrellas de tenientes. Pero había una sombra. La sombra era que teníamos un proto se le llama a los profesores de la Academia General. Un proto que era bastante duro. Y en este momento yo no recuerdo qué asignatura nos daba. Me parece que era, no sé si era bombardeo o aerodinámica o balística. Era una asignatura que tenía muchas matemáticas. Y las matemáticas a nosotros se nos daban regular. Y entonces nos llevaba a casi toda la clase de mediano. Entonces resulta de que surgió un rumor. Los rumores, ya sabéis que en los cuarteles se convierten inmediatamente en verdades inteligentes. Entonces resulta de que el rumor decía que a los alumnos de cuarto de ese año se les iba a adelantar la entrega de despachos, y en vez de ser el 15 de julio, como era normalmente, se iba a ser el 15 de abril, porque había que ir a la guerra, y hacía falta pocos kilómetros. ¿A la guerra? ¿Y qué guerra? ¿Sabéis alguna guerra? Nadie sabía nada. Será la de Corea. No, la de Corea acabó hace 3 o 4 años. Entonces, ¿qué guerra puede ser? Entonces, ya uno dijo que él había visto en un periódico, ya en las últimas páginas, una nota que ponía que en Ifni había habido unas algaradas y que habían sido reprimidas inmediatamente por nuestras victoriosas tropas. ¿Será que nos quieren mandar a Ifni? ¿Pero qué pintamos nosotros en Ifni para reprimir unas algaradas? La cosa quedó así, pero nosotros aprovechamos la ocasión y fuimos al comandante Barrato
Yo no sé si os acordáis alguno del comandante, sí, seguro que os acordáis algunos de los antiguos. ¿Se acuerdan del comandante Barrado? Y le dijimos a mi comandante, nos tiene que aprobar ustedes a todos porque nos vamos a la guerra. Barrado se quitó las gafas, lo miró y dijo, miren ustedes se pueden ir a la guerra que quieran, pero se van a la guerra de mediano. Pues la cosa quedó así. No tuvimos más remedio que ponernos a estudiar para acabar de aprobar la asignatura en julio. Y la entrega de despacho pues fue el 15 de julio, como todos los años, y mi promoción no fue a la guerra. Tan solo unos cuantos, entre los que el servidor se incluye, porque yo sí estuve en la guerra de Imin Sáhara, y esa es la historia que hoy os quería contar. Bien, pues la guerra de Imin Sáhara fue una guerra secreta, porque Franco no quería que se supiera que sus amigos los moros le habían traicionado. Entonces, pues, hoy en día es una guerra olvidada, como olvidado fue el gran papel que tuvo la aviación española en esa guerra. Totalmente ignorado, pero magnífico. Porque imaginaros lo que es sostener a un ejército que está en medio de la nada. Porque el ejército nuestro no se le podía apoyar por tierra porque las fronteras no eran amigables. Y por mar casi tampoco, porque la costa occidental de África, sabéis que es una costa muy abierta, no tiene puertos, no tiene ensenada, no se podía atracar. Y aparte, en el Alisio, pues organiza un mar montañoso que impide acercarse a la costa. En Ifni, de cada 4 días, únicamente uno se podía acercar uno a la playa en un bote de remos. Por lo tanto, no quedaba más medio que el aire. Entonces, nuestro ejército del aire, pues supo transportar, proteger y aprovisionar a todo un ejército que al final de la campaña tuvo cerca de 10.000 hombres. Y eso hubo que hacerlo todo por aire. Esto no lo consiguió ni la Luftwaffe en Stalingrado, que no consiguieron aprovisionar al 6º ejército del general Paulus, y todos sabemos cómo acabó la historia. Nosotros utilizamos los mismos aviones que utilizó la Luftwaffe en Stalingrado, el Junker y el Heinkel. Nosotros, afortunadamente, no teníamos aviación enemiga, pero no teníamos los medios que tenía la Luftwaffe. Bien, pues como ha pasado ya muchos años y muchos de los que estáis aquí probablemente ni habéis nacido cuando ocurrieron estos hechos, pues os voy a poner un mapa de lo que era el teatro de operaciones del África Occidental en aquella época. Esto de aquí, no sé si esto se ve, no, el láser no entra dentro de esto. Bien. Pues esto de aquí es Marruecos, la parte gorda esa verde, era el sultanato de Marruecos. El sultanato es una forma de gobierno feudal, en el cual un señor pues, tiene la autoridad sobre un territorio. ¿Has empezado, no? Sí. Vale. Sobre un territorio muy extenso, pero que ahí hay unas cábilas que cada una es de su padre y de su madre. Entonces la mayoría de las cábilas no admitían la autoridad del sultán. Entonces en el año 1912, pues Francia y España decidieron repartirse Marruecos de una forma equitativa. Lo amarillo es lo español y lo verde es lo del Marruecos francés. Entonces resulta que a nosotros nos dejaron nada más que la parte norte, con capital Tetuán, que es la parte de la Yabala y el Rif, donde había unas cábilas muy belicosas que nos sometieron a una guerra de pacificación interminable, como todos sabemos, ¿no? Entonces, parece ser que a España le pareció que eso era poco. Entonces dijeron que pusieron también esta parte de Cabo Judy. ¿No es esto? Sí. ¿No se le puede poner? No. Bueno, esta parte, veis, que está amarilla aquí en Cabo Judy. Entonces dijeron que esto era todo parte pusieron un sistema que era el protectorado. El protectorado es una forma más suave que decir las colonias, había poca diferencia. Pero el protectorado era una situación en la que una potencia europea se hacía cargo de un territorio, aunque admitía la autoridad del sultán, pero era de forma teórica, y lo que se comprometían es a organizar una estructura administrativa que permitiera a largo plazo la independencia del país. Pues a España le pareció poco lo de arriba y entonces también lo incluyeron lo de Cabo Judy. Y eso fue un gran error que ha traído unas consecuencias que todavía los estamos pagando. Porque Cabo Judy esa zona de Cabo Judy está entre el paralelo 27-20 norte y en la frontera de Marruecos,
que es el Dra. El Dra es un río, que aquí no se ve bien, pero bueno, coincide casi todo con la frontera de Marruecos. Y entonces resulta que eso era el Sáhara, que ya era español. Y claro, al darle la independencia en el año 56, tanto Francia como España le dieron la independencia a Marruecos, pues España dijo, no, esto es el Sáhara. Pero luego, presionado por Estados Unidos, en el año 58, pues tuvieron que darle también la independencia a Cabo Jubi. Y claro, los marroquíes dijeron, Cabo Jubi es el Sáhara, luego España nos ha dado el Sáhara, luego es que el Sáhara es nuestro. Entonces es la reclamación que tienen ahora de que el Sáhara pertenece a Marruecos. Pero el origen de eso está en que España cometió el error de que Cabo Jubi decía que era un protectorado igual que la zona norte, y no era así. Bueno, pues eso es el tema de Marruecos. El tema del Sáhara, el que está debajo. Pues el tema del Sáhara es que en el año 1884, el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, pues tuvo una idea feliz. Y es que África era un bocado muy apetecible por las potencias europeas. Estaban todas a la greña a ver cuándo se quedaba con una tajada mejor. Pero resulta que este Bismarck pues tuvo la idea de decir, hombre, mejor que pelearnos entre todas las potencias europeas para un trozo de África, es mejor que nos sentemos en una mesa y amigablemente, mientras nos tomamos un café, pues nos repartimos África. Y eso es lo que pasó en la conferencia de Berlín de 1984, que Europa se repartió África. Y en ese reparto, pues a nosotros nos dieron esa zona del Sáhara, que era una zona muy extensa, 300.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad de España. España solo tiene 500.000, como sabéis. Y tiene dos zonas, dos provincias, dos regiones. La norte, que es Seguí Alhambra, la capital es El Aaiún, y la zona sur, Río de Oro, la capital es Villa Cisneros. Esto llegaba desde La Güera, que es este piquito que se ve aquí. La Güera está aquí. Hasta la frontera de Marruecos, que era el Dra, el río Dra. Y esa zona, veis que en la parte sur, bueno, y luego estaban los meridianos 13 y 17 oeste. En la parte sur hay un bocado aquí, este bocado. Este bocado nos lo dio cariñosamente Francia, porque ahí había unas minas de sal muy importantes, y se ve que los franceses, para su exquisita cocina, pues necesitaban que las minas estuvieran en su zona y no la nuestra, y nos quedaron el bocado. Bueno, el tema de Ibni es totalmente distinto. Nada menos que en 1477, cuando Colón todavía no había tenido tiempo de descubrir América, pues hubo un paisano español que se llamaba Diego Herrera. Y este Diego Herrera, pues resulta que se le ocurrió poner un establecimiento de pesquería, pues en esta zona de aquí. No se sabe exactamente dónde, pero debió de ser muy cerca de Sidi Ifni. Y allí los pescadores canarios pues llevaban sus barcos, los varaban, los calafateaban y secaban el pescado. Cuando tenían el pescado seco, lo metían en el barco, se lo llevaban a vela hasta Las Palmas y hasta Tenerife, y volvía otra vez la misma historia. Y lo tuvieron unos cuantos años, hasta que los aborígenes de allí se cansaron y los echaron al agua. Y entonces los españoles nunca más volvieron por esa zona. Nunca más. Y fue hasta 1860. En 1860, el ejército español, pues, ha habido de desquitarse de las derrotas que había tenido en la guerra colonial, en la guerra de independencia de nuestras colonias de América, que las habíamos perdido todas. Quedaban nada más que Cuba y Filipinas. Y entonces resulta de que el ejército español, pues, aprovechando que unos moros habían atacado a unos soldados, a unos obreros que estaban reparando la frontera de la muralla de Ceuta, le habían matado a algunos de ellos, pues decidieron dar un escarmiento a Marruecos. Y entonces se formó un ejército, nada menos que de 20.000 hombres, perfectamente equipados en Ceuta, al mando del general O'Donnell, que era además el presidente del gobierno, y decidieron invadir el sultanato de Marruecos. Entonces invaden el sultanato de Marruecos, y aquí tenemos este famoso cuadro del catalán Fortuny, en el cual vemos allí al general O'Donnell a caballo dirigiendo la batalla, y este es el general Prim, que también era catalán, dando sablazos aquí y los moros corriendo.
El general Prim iba al mando de un contingente de voluntarios catalanes y vascos, que junto con sus compatriotas tuvieron una actuación muy brillante en estas batallas. Ahora parece que se les ha olvidado, pero no está de más recordárselo. Vale. Este otro cuadro es también el del general Prim, en la toma de Tetuán, y vemos ahí los famosos cañones estos, que es con lo que se fundieron los leones que tenemos actualmente en el frontispicio del Congreso de los Diputados. Bien, pues el sultán se acongojó y pidió inmediatamente la paz. Y fue un tratado de paz que se conoce como Paz de Tetuán o Paz de Guarrás, porque Guarrás era un campamento donde se firmó, que estaba al lado de Tetuán y que luego lo utilizó mucho la religión. Bien, pues en este tratado de paz, Marruecos reconocía nuestras oposiciones de nuestras plazas de soberanía, de Ceuta, Melilla, Vélez, de todas las historias, ¿no? Chafarinas y tal. Y España se comprometía a retirar sus tropas si Marruecos pagaba los 4 millones de reales con lo que estaba calculado las indemnizaciones por gastos de guerra. Pero en el artículo 8 de ese tratado figuraba esto. Dice: la victoriosa guerra de 1859-60 y el subsiguiente tratado de paz y amistad firmado entre los gobiernos de España y Marruecos el 26 de abril de 1860 de nuevo puso en escena la antigua posesión española, y en el artículo 8 decía: Su Majestad marroquí, que era el sultán, se obliga a conceder a perpetuidad a Su Majestad Católica, que era la reina Isabel II, en la costa del Océano, junto a Santa Cruz de Mar Pequeña, el territorio suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería como el que España tuvo allí antiguamente. Un establecimiento de pesquería. ¿Cuánto creéis tú que debe ser la superficie de un establecimiento de pesquería? Pues no sé, pero para parar 3 o 4 barcos y secar unos cientos de pescados, pues tampoco hace falta mucho terreno. Yo creo que con el Estadio Bernabéu sería suficiente, y si no, el Estadio Bernabéu más el Camp Nou, que sería difícil, pero todavía era mucho mayor. Bueno, pues España barrió para adentro y se quedó... Me falta una diapositiva. Bueno, se quedó con un territorio de 1.500 metros, 1.500 kilómetros cuadrados. 1.500 kilómetros cuadrados es el equivalente a la mitad de la isla de Menorca. O sea, un territorio naturalmente excesivo. Pero barrió para adentro y fue... Bueno, pues los españoles vieron que aquello era una porquería, porque allí no había nada más que chumberas y unos cuantos cabras y tal, y ellos no había nada, y no aparecieron más por allí. No hubo ningún español ya por allí. Hasta que en 1934, o sea, 2 años antes de que estallara la Guerra Civil Española, eso ya es una fecha mucho más próxima a nosotros, pues Francia dijo que pidió a España que le cediera el territorio de Porque Francia estaba siguiendo unas guerrillas con el Frente de Liberación Nacional marroquí, y cuando los perseguía y se iban hacia la costa, pues resulta que entraban en Ifni y decían: aquí no se vale, que esto es España. Y Francia decía que allí no había ninguna bandera española, ningún soldado español, ni había control de fronteras, ni había nada. Y que si a España no le interesaba ese territorio, porque se lo cediera a ellos, que a ellos sí les interesaba. Entonces España dijo que no, de ninguna manera, que nos interesaba muchísimo ese territorio. El problema es que se nos había olvidado pintar la bandera, pero eso se iba a corregir inmediatamente. Y efectivamente, para corregirlo, pues se acudió al coronel Capaz. El coronel Capaz, aquí está el teniente coronel, pero enseguida ascendió a coronel. El coronel Capaz hacía honor a su apellido. Era una persona totalmente capaz, un gran militar, y era el delegado de asuntos indígenas del gobierno. Hablaba y escribía perfectamente el árabe, y era muy amigo de muchos árabes. Entonces le dijeron: oye, tienes que ocupar Ifni, porque nosotros no hemos hecho nada en Ifni y hay que empezar a hacerlo. Así que te vamos a dar un crédito extraordinario, tú lo utilizas como quieras, y allí en Ifni pues tienes que poner un aeropuerto, un puerto, una mezquita, hacer escuelas, hospitales, en fin, poner aquello al nivel del resto de nuestro protectorado. Así es que, Tino, ¿qué tropas necesitas tú para hacer la invasión de Ifni? Y Capaz dijo: pues no necesito ninguna. ¿Qué me dices?
No, ninguna. Dice yo, Ifni todo el mundo sabe que fue una donación del sultán de Marruecos. Por lo tanto, yo si voy a ocupar Ifni es para pedir perdón. Para pedir perdón porque España no ha hecho nada por Ifni. Y para pedir perdón, pues me valgo conmigo mismo, no hace falta que lleve tropas. Pero bueno, pues tú verás. Y efectivamente, aquí vemos por primera vez la aviación en Ifni. Esto no es Ifni, porque el aeropuerto todavía no estaba hecho, el aeródromo no estaba hecho. Pero este es el Fokker D7, que era similar al que tenía la compañía LAPE aquí en España, que era la antecesora la de Iberia. Bueno, pues este avión fue el que me lanzó, o similar a este, de la cuadrilla del desierto, que estaba en Cabo Jubil, lanzó un mensaje al Astrao, en la alcazaba de Ifni, dirigida a los notables de Ifni, diciéndoles que él, el coronel Capaz, en nombre de España, iba a ir a Ifni entre el 7 y el 5 de abril de 1934 y que rogaba a los importantes de Ifni que le esperaran para tener una reunión sobre la modernización de Ifni. Efectivamente, así se hizo. Y el día 7 de abril de 1934 apareció el carnicero Canalejas, ondeó delante de Ifni y transportaba a Capaz. Y este barco también transportaba a una sección de infantería marina, pues si las cosas se ponían feas y había que rescatarlo. Y Capaz le dijo al comandante del Canalejas, dijo, mira, si antes de 2 horas no has visto ondear la bandera española en el palo de la alcazaba, pues que desembarque la infantería de marina y nos rescate. Pero si la has visto que sale la bandera española, entonces quiere decir que las conversaciones han tenido éxito y que por lo tanto no hace falta que tenga más. Entonces, pues desembarcó Capaz con un teniente ayudante que llevaba y un cabo de banderas del Canalejas para establecer las comunicaciones tierra-mar. Habló, efectivamente, le estaban esperando todos los notables, tuvo la conversación con ellos, le dijo que venía a pedir perdón porque España no había hecho absolutamente nada por Ifni, pero que tenía un crédito extraordinario para utilizarlo en Ifni y que se iban a hacer pues, escuelas, una mezquita, calles, edificios, todo, ¿no? Se iba a modernizar Ifni y que se iba a crear una policía autóctona de tal forma que los muchachos de aquí, de la región, que se podrían apuntar y tener un sueldo garantizado por España ya para toda su vida. Claro, todos estaban emocionados, porque ello era un chollo impresionante. Y Capaz les dijo, dice, bueno, pues si estamos todos de acuerdo, pues en señal de acatamiento, si os parece, pues subimos la bandera española en el palo para que todo el mundo sepa que España es la que se compromete a modernizar Ifni. Entonces dijeron, sí, venga, vamos a subirla, venga, a Idarra. Se hizo la bandera española y entonces el comandante del Canalejas supo que las conversaciones habían tenido éxito y que por lo tanto él no se tenía que mover. Bueno, pues entonces dijo Capaz, dice, bueno, ¿y yo dónde me puedo quedar? Dice, pues mire, aquí no hay hoteles, ni hay pensiones, ni nada. Así es que aquí lo único que hay es un matrimonio español que se llama Los Martínez, él se llama Paco y ella se llamaba Candela, dice que tienen un chiringuito ahí en la playa y venden los productos que les llevan los pescadores canarios de vez en cuando allí. Y estos tienen 3 o 4 habitaciones arriba y de vez en cuando las alquilan a los viajeros que suelen venir por aquí, que son muy pocos los que pueden venir. Dijeron, bueno, pues vamos allí. Les presentaron a Paco y a Candela, aquellos alucinados de ver a oficiales españoles en su casa. Candela les hizo una cena lo mejor que podía y Capaz les dio pues, los proyectos, les dijo los proyectos que tenía para Ifni y les dijo que lo primero que había que hacer en Ifni era un hotel. Porque sin un hotel los españoles no podían ir allí a trabajar, y tenían que ir muchos allí, pero lo primero era un hotel. Y puesto que ellos eran los primeros que habían tenido un establecimiento hotelero en Ifni, pues que ellos eran los que se iban a encargar de dirigir este hotel. Claro, Candela estaba alucinada. Dijo, esto es una suerte loca. Mira, Paco, nosotros directores de un hotel, si este hombre nos ha venido caído del cielo, esto es una suerte loca. Bueno, pues efectivamente, los españoles empezaron a traer sacos de cemento, ladrillos, puertas, ventanas, sanitarios, en fin, todo lo necesario para hacer un hotel. Y esta Candela pues seguía diciendo, esto es una suerte loca lo que nos ha pasado a nosotros. Bueno, a los 3 meses estuvo ya el hotel acabado. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a inaugurarlo. ¿Y cómo le llamamos al hotel? ¿Cómo le podemos llamar al hotel? Pues no puede ser nada más que este.
Yo he dormido una vez en el Hotel Sorteló, ya muchos años después, cuando yo ya estaba en Iberia, pues un día nos quedamos tirados en Ifni, con un Conver, con una avería de motor, y la compañía nos dijo, bueno, quedaros en Ifni, y en la línea de mañana os mandamos el repuesto y un equipo de mecánicos para que os arreglen el motor. Entonces nos ofrecieron quedarnos en el pabellón de oficiales. Pero como en el pabellón de oficiales solo podían dormir los hombres, no podían dormir las mujeres. Y como llevábamos una azafata, pues para que no se quedara la pobre chica sola allí en Sidi Ifni, pues decidimos irnos toda la tripulación al Hotel Suerte Loca. Y allí fue la única vez que estábamos allí. Bien, pues se hizo el aeródromo. El aeródromo era fácil de hacer, pero era quitar las piedras y tal, y bueno, se hizo más o menos. Pero lo del puerto fue muy complicado porque había mucha profundidad. Entonces aprovecharon un montículo subterráneo que había para ponerle ese mojón que hay allí y hicieron todo este tinglado, el funicular este, que debió de costar una pasta, pero que no tuvo apenas utilización, porque claro, esta fotografía yo creo que es la única del año que el mar está así. Normalmente el mar siempre estaba muy revolucionado. Claro, el proyecto era que los barcos se tenían que abarroar al mojón ese, bajar el cacharro este, trasfasar todo al chimbe este, volver, total, que esto era muy complicado y apenas yo no lo vi nunca utilizar y desde luego creo que no se utilizó nunca. Bien, pues este era la población de Sidi Ifni hacia 1957, tiene el aspecto de una población europea. Esto de aquí era el cuartel de tiradores, este era el de la Legión, y allí había una casa de señoritas del Lenor distraído. Bueno, pues este era el zoco de Sidi Ifni, este era el minarete de la mezquita. La campaña de lo que hizo Capaz en 2 años en Ifni fue una cosa extraordinaria. Ifni pegó un cambiazo tremendo y todo lo hizo este Capaz. Y en el año 36 sus compañeros pues se lo agradecieron muy amablemente fusilándolo en la cárcel modelo de Madrid. Eso también es memoria democrática. Bueno, pues este era el territorio de Ifni. El territorio de Ifni pues tenía varios pueblos que eran una birria de 7 o 8 pisos, de 7 o 8 casas, luego había otros un poquito más grandes. Entonces, la política de España fue la misma que se hizo en Marruecos, que es en cada pueblo tenía que haber una guarnición. La guarnición era de la policía indígena, la policía autóctona, y en los sitios grandes, como era Tabelkut, o era Bajo Tilbuin en las fronteras, o Tamucha, o Tiusa, o Mesti, pues ahí había ya un contingente de tiradores de Ifni, que eran las únicas fuerzas españolas que había en Ifni. Bien, pues este era el general gobernador Pardo de Santayana. Pardo de Santayana, pues hasta el año 56 la cosa fue muy bien, era muy tranquilo. Pero a partir del 56, que se le dio la independencia al protectorado francés y al protectorado español, esto se empezó a complicar. Empezaron a haber problemas de que pasaban los guerrilleros estos del Ejército de Liberación, pasaban a Ifni como turistas. Y realmente lo que iban era a enredar con la gente de allí para que se levantaran contra España. Bien, pues esta fue la llegada de Mohamed V, cuando Franco le recibe, y vemos ahí Franco con qué simpatía le recibe. Franco era un tío muy serio y muy antipático. Y aquí se ve la simpatía que tenía con su amigo el rey de Marruecos, que además venía a pedirle la independencia del protectorado, y se la dio. Y a partir de que le dio la independencia del protectorado, pues la cosa se complicó. Porque las únicas tropas que habían en Ifni eran 2 batallones del regimiento de Ifni, como todos los regimientos tenían 3 batallones. 2 batallones, el primero y el tercero estaban en Ifni y el segundo estaba de guarnición en el Ayun. Con lo cual solo había 2 batallones. Y además, aunque los oficiales, como vemos aquí, son españoles, pero los soldados son moros, como se ve ahí. Luego ya se fueron cambiando y se sustituyeron por soldados de reemplazo españoles. Bien, como las tropas eran muy escasas, pues Pardo de Santayana dijo que con eso no se podía aguantar. Toda esta zona pertenecía a la subsecretaría del gobierno. Y el subsecretario del gobierno era el almirante Carrero Blanco. El almirante Carrero Blanco era, como sabéis, la mano derecha de Franco y parte de la izquierda. Entonces, pues, Carrero contestaba diciendo que, bueno, que Franco tenía total confianza con el rey de Marruecos y con el gobierno de Marruecos y que no veía ninguna posibilidad de que Marruecos atacara a Ifni. Bueno, pues entonces pidió tropas y en vez de venir refuerzos lo que vino es un general nuevo.
el general Gómez Zamalloa. Gómez Zamalloa, que era el héroe del Pingarrón, tenía las dos medallas más importantes que puede dar el ejército español a un militar, que es la medalla militar individual, que está de aquí, y la medalla de San Fernando. Y las dos las tenía él, o sea que era un fuera serie. Y este hombre, pues claro, vio lo mismo que veía Pardo de Santillana, que Illini tenía muy pocas defensas. El jefe de la zona aérea era el general Mata Manzanero, Fue magnífico este general, lo hizo fenomenal. Porque en aquella época no había un general en jefe, no había una autoridad única, sino que cada ejército funcionaba por su cuenta. Entonces, el que coordinó todas estas operaciones fue Mata, porque era el ejército, no el más importante, pero sí el más útil. El Junker, bueno, todo lo que teníamos era, en 1957, las fuerzas aéreas del África Occidental eran 12 Junker 52, desplegados entre Cando, Cabo Jubi, Sidi Ifni, El Ayun y Villacinero. O sea, no tocábamos ni a 2 aviones por mayordomo. Y el Junker, naturalmente, era un avión obsoleto, pero era nuevo, porque los había fabricado construcciones aeronáuticas aquí en Getafe. O sea, que el avión no era viejo, era nuevo. Y dio muy buen resultado. Era un avión muy cómodo, muy agradable de volar. Tenía un inconveniente, y es que los motores beta, estos que sabéis que llevaba, que hizo en masa, pues tiraban más aceite del que consumían. Entonces el parabrisas se ponía tiznado de aceite y el mecánico tenía que sacar por una ventanilla lateral que tenía practicable, sacar la mano y con un trapo limpiar el parabrisas para que el piloto pudiera ver, porque si no se estaba todo. Pero dio muy buen resultado. El Heinkel. Bueno, pues el Heinkel dio también muy buen resultado. Era el único avión de combate que teníamos, o sea que no había otro. Tenía que funcionar bien porque era el único que había. El Heinkel a mí no me gustaba nada, es de los aviones más incómodos que he volado yo y he volado unos cuantos. Pero este avión, lo que tenía, el bueno era el que tenemos en la UBI, esa que se ha puesto el hangar 6, que es el alemán, que tenía la cabina arriba y la cabina del ametrallador y bombardero abajo. Y eso es bueno, porque en este lo que había es un desorden de cabina tremendo. Aquí era un follón porque estaba el piloto, el segundo, el ametrallador, el bombardero, el mecánico lo tenías aquí en la oreja, el radio te daba papelitos, muy mal, no era nada cómodo, nada cómodo. Pero bueno, pero tenía una cosa buena, y es que delante tenía una ametralladora Breda, que yo creo que era surplus todavía de la Guerra Civil Española, era italiana. Y esta era del 12,7, 12,7 es un calibre que tiene unas balas así gordas, o sea que eran unas balas importantes, y esto pues causaba pavor, claro, cuando esto empezaba a disparar. Arriba tenía una torreta, esta que veis ahí, con una ametralladora MG-15 alemana, muy buena, pero que no se llegó casi a utilizar, porque esa torreta tenía la misión de defender al avión de la caza enemiga que podía venir por detrás. Pero como no teníamos aviación enemiga, afortunadamente, pues esto no se utilizó apenas. Sin embargo, sí se utilizó mucho la de abajo. Esto sí funciona, yo creo que funciona. La de abajo, esta de aquí. Esta sí que tuvo una actuación magnífica. Esta la manejaba el radio, porque la de arriba la manejaba el mecánico y la de abajo el radio. Entonces, cuando tú pegas una pasada para ametrallar un sitio, pues claro, cuando tú ametrallas, el enemigo está con la cabeza debajo de una piedra y todo lo más que puedas estar escondido para que no le arres. Pero el momento que sales de la pasada y pegas un tirón para volver, ahí es cuando ya no puedes tú atacar, entonces te puede atacar el otro. Pero el Heinkel lo tenía muy bien solucionado eso, y es que cuando pegaba el tirón, entonces el radio disparaba con esta ametralladora. Y al disparar por atrás, pues el que estaba abajo no podía tirarte. Entonces esto le dio gran seguridad al avión. Los motores eran los Merlin, como sabéis, que se compraron, se cambiaron los antiguos que llevaba alemanes y se pusieron el Merlin. Y bueno, pues funcionaron bastante bien, pero era un follón porque tenían los motores al lado de los oídos y hacía un ruido tremendo. Entonces no llevaba micro. Había que llevar unos laringófonos, que eran unas chapas que se ponían en las amígdalas y esas proporcionaban la voz, funcionaba la voz. Muy mal. Bueno, la sorpresa fue que cuando empezaron, yo no estaba allí todavía, cuando empezaron a tirar las bombas no explotaban. Y no explotaban porque eran bombas italianas también, de la guerra. Y estas bombas italianas tenían una hélice delante en la ojiva que giraba, y cuando lo lanzabas empezaba a girar y desatornillaba un tornillo que era el que impedía que el percutor pudiera incidir contra el fulminante.
Entonces resulta que si el tornillo ese, si la hélice no tiraba todo el tornillo, no sacaba todo el tornillo, no disparaba la bomba. Y para que saliera todo el tornillo, tenías que tirarla a más de 800 metros. Se puso pues una altura de 1000 metros para poderla tirar. Y claro, 1000 metros, darle a 3 o 4 Land Rovers y a unos cuantos camellos o unos moros por allí disfrazados, pues era misión imposible, por lo cual era casi imposible. Luego ya trajeron unas bombas que ya se podían tirar a cualquier altura. Bueno, pues esto es lo puedo contar del Henke, pero realmente fue un avión que dio muy buen resultado. Muy incómodo, pero muy buen resultado. Bien, pues entonces el general Gómez Amalloa ya le puso muy en serio un mensaje a Carrero diciendo que él no se hacía responsable de lo que pudiera ocurrir si Marruecos atacaba a Israel. Y la respuesta fue que el caudillo tenía plena confianza en el rey de Marruecos y plena confianza en su ministro de Asuntos del Ejército, que era el general Mohamed El Micián. Este general que hasta hace un poco había sido capitán general de Canarias, nada menos, y era el jefe del ejército marroquí, que además suministraba a España todo el armamento. El Micián era íntimo amigo de Franco, y no solo íntimo amigo de Franco, sino que Franco le debía la vida, porque estando... Ya sé, que tú sabes mucho. Estando de teniente coronel de la Legión, pues un día un moro intentó asesinarlo a Franco por la espalda, y Micián se dio cuenta, sacó la pistola y le pegó un tiro al moro y lo mató. Y claro, eso Franco pues lo tuvo que reconocer, y durante toda la vida pues tuvo muchos detalles con Micián, y era el jefe del ejército marroquí. Claro, pues decían, hombre, pues entonces con el jefe del ejército íntimo amigo y el rey también amigo, pues no va a atacar a España. Pero lo que no se fijó Franco ni se fijó Carrero es que el peligro no era el ejército real marroquí, que ese sí era amigo de España, sino que era el ejército de liberación marroquí, que había estado muchísimos años luchando por la independencia de Marruecos. Y cuando se le dio la independencia se quedaron en el paro. Entonces dijeron, hombre, pues muchos de ellos entraron en el ejército real marroquí, pero hubo otros que no tenían nada que hacer y dijeron, bueno, pues vamos a recoger, a atacar la zona sur de Marruecos y así nos distraemos un rato. Vale, pues ya por fin hacen caso y llega la primera bandera paracaidista, que es transportada desde Fuerteventura en un puente aéreo. Vale. La primera bandera paracaidista embarcó en Cádiz, en Canarias, y en un transporte que se llamaba Almirante Lobos, y llegó a Ifni. El mar estaba imposible, era imposible desembarcar. Entonces estuvieron un par de días viendo a ver si calmaba el mar, pero no calmó el mar, ni calmó el mareo que tenían todos los paracaidistas, porque 2 días allí al garete delante de Ifni pegando saltos, pues se pusieron todos mareados. Entonces lo llevaron a Fuerteventura y Mata, el general de la zona, pues organizó el primer puente aéreo Fuerteventura-Ifni, que luego hubo muchísimos más. Y esto era un tema importante, porque esta bandera eran 800 hombres. Y claro, recogieron todos los yunques que habían, y los yunques llevaban 18 soldados por avión. Imaginaros la cantidad de saltos que hay que dar para llevar 800 soldados a 18 por barba en 2 días. Esto pues fue un trabajo muy importante del ejército de la isla, el primero realmente gordo que se hizo. Luego se hicieron muchísimos, porque siempre pasaba lo mismo. Las tropas que iban a Ifni pues no podían desembarcar porque el mar estaba, y había que llevarlas desde Las Palmas o desde otro sitio, desde Canarias, con los yunques a Ifni. Bueno, aquí el 8 de mayo se produce un accidente en el que murió el teniente Díaz Colunguedado y 7 paracaidistas del ejército de tierra. No se sabe lo que pasó, despegó y a poco tiempo se hundió, se cayó, se incendió y murieron todos, no se sabe. Bueno, me ha faltado antes deciros de que la brillante actuación que tuvo el ejército del aire en este conflicto, pues no fue gratuito. Hubo que pagar un peaje muy importante, y es que hubo que pagar la muerte de 17 aviadores que murieron en esta zona, 17 nada menos, que hoy vuelven el sueño eterno del anonimato, pero que al final de la conferencia podréis conocer sus nombres. Bien, el ALA 36 tuvo una misión también importante, porque era donde estaban todo el material.
llegaron a tener 30 Junkers 52 y 30 Heinkel 11, porque ya cuando la cosa se puso fea, pues empezaron a mandar ya tropas. Fue fundamental el Lando allí. El 11 de agosto, como os he dicho que no había una jefatura única de tropas, pues me parece que fue en Tiusa, pues atacaron a la guarnición que había de la policía indígena y mataron a 2 o 3 y mataron también a un soldado español. Entonces ya Zamalloa se cabreó y dijo, hay que bombardear Tiusa. Pero claro, resulta que para bombardear Tiusa, Zamalloa tenía que mandárselo al Estado Mayor del Aire. El Estado Mayor del Aire lo decía a Mata. Mata tenía que pedir permiso al ministro. El ministro volvía a... Total, que cuando llegó la autorización, pues ya había llegado el caso. Salió el avión, pero se cerró. Dijeron entonces, bueno, que no, que se suspendía el bombardeo y que lanzaron las bombas en el agua. Se metió niebla. Total, que no sabemos lo que pasó. El caso es que el avión desapareció. Probablemente cayó al agua. Y murió toda la tripulación del avión y además un teniente, no sé si era teniente coronel o segundo comandante, que era el jefe de la policía indígena, que se había montado para decirle a Ordóñez dónde estaba Tiusa. Murieron todos. Bueno, pues entre el 3 y el 5 de noviembre, 13 C-47 del ala 35 transportaron una bandera de la Legión desde su acuartelamiento de Tauima a Ibni al mando del coronel 12 Espejo, que era el coronel del ala 35. Este fue el primer transporte que se hizo serio y que se hizo sin necesidad de pedirle permiso al mar, a ver si se podía demostrarlo todo, sino que fue directamente por los aviones. Tardaban como 6 horas en ir de Tauima a Ibni. Bueno, pues el sofisticado sistema de inteligencia que tenía el gobierno español consiguió saber la hora y el día en el que se iba a invadir Ibni. Y este sofisticado sistema fue una tata que tenía un oficial español en su casa, una señora de la limpieza, que tenía una hermana en Agadir, que se puso de parto, y ella fue a Agadir a atender a la hermana, y cuando vino alucinada, diciendo que en Agadir habían 2.000 soldados del Ejército de Liberación que tenían previsto invadir Ibni el día 27 de noviembre. Pero que además sabían los domicilios de los oficiales españoles y que iban a entrar a las 2 de la mañana, iban a asesinar a todos los oficiales españoles. Entonces las tropas sin jefes pues no tendrían más remedio que rendirse. Entonces esta información tan importante de esta señora pues fue la que hizo que Zamalloa organizase la defensa de Ibni. Los paracaidistas protegieron la zona sur, la zona donde estaba el aeropuerto, el aeródromo, la Legión, la zona norte, el batallón que había todavía que quedaba uno, pero otro estaba fuera, de tiradores, la zona centro, pero no había nadie para vigilar la zona de la ciudad, el centro de la ciudad, donde se suponía que los moros iban a ir a las casas de los oficiales, aunque los oficiales ya no estaban allí, pero podían estar las familias. Entonces resulta que pidieron voluntarios a la persona civil. Persona civil pues eran pues eso, los farmacéuticos, los médicos, los maestros, los barrenderos, en fin, la gente que no había mucho que era militar. Entonces hay una cosa curiosa, y es que Ibni tenía un clima muy parecido a Canarias. Las mañanas eran calurosas, la gente iba con camisa, pero luego por la noche refrescaba. Y claro, la gente no tenía trajes prendas de abrigo de invierno, lo único que tenían era una gabardina, por si llovía. Y cuando concentraron a todos los paisanos en el gobierno, en el edificio del gobierno a las 9 de la noche, pues se presentaron todos con gabardina. Entonces le llamaron el batallón de la gabardina. Realmente hicieron una labor muy buena porque controlaron todos los domicilios de los oficiales y todo el régimen interior. Bueno, como veis, el ataque fue total. Y el desastre, bueno, en Ibni no llegaron, o sea, llegaron, pero hubo combate, hubo algunos tiroteos, pero no consiguieron entrar en Ibni. Pero en los demás puestos entraron todos. Bueno, entraron o atacaron a todos. En los que eran pequeños, que tenían guarnición de la policía indígena, pues o la policía se pasó a ellos o los eliminaron. Únicamente fue este arriba, que no sé si está aquí, sí, Tabercut. Tabercut fue el único que consiguieron coger y apresaron a toda
la guarnición española. Los demás no consiguieron ninguno. Estos son los 5 que habían tropas españolas y que quedaron cercados, no consiguieron entrar. Son Tiusa, Tenín, Araba, la Pirata de Arúa y Tiluín. Bueno, y el problema que se le presentaba a Gómez Abandoa pues era gordo, porque con las tropas que tenía difícilmente podía defender Ifni, pero desde luego no podía auxiliar a ninguno de estas bases. Y se quedaron sitiadas 15 o 20 días, hasta que hubo tropas suficientes en Ifni. Entonces, ¿qué se podía hacer? Pues lo único que se podía hacer es los yunques, abastecerlos con yunques. El problema es que habían cortado las comunicaciones, los cables telefónicos los habían cortado, y entonces no había comunicación entre las bases, entre los cercados y Ifni. Y para eso trajeron 8 o 9 equipos de radio de Canarias y se soltaron en paracaídas para que no se estropearan las radios, porque algún material quirúrgico y cosas delicadas, pues se saltaron en paracaídas. El resto se abría la puerta y se tiraba la puerta. Los Heinkel estuvieron, ya trajeron 2 Heinkel a Ifni destacados y estuvieron pues atacando con las ametralladoras, con la ametralladora Sabreda, que os digo, pues toda la zona, por lo menos para que no intentaran asaltar las posiciones. Llega la 4ª bandera de la Legión, que no puede desembarcar, como siempre, y procede a Las Palmas, desde donde es transportada con su bagaje en un puente aéreo al Q-52. Bueno, por la misma historia de antes. 800 hombres que hay que transportarlos en 2 días, y en 2 días se transportan a Ifni. En Telata, pues comunican de que tienen heridos graves que necesitan urgentemente asistencia médica. Entonces se organiza una pequeña columna, muy pequeña, porque no había tropas suficientes, simplemente una sección de paracaidistas al mando del teniente Ortiz de Zárate y una ambulancia con un capitán médico y un enfermero, y salieron desde aquí, desde aquí hasta Telata. Al principio no había problema, pero luego a medida que se acercaban a Telata pues iban a árboles que les habían cruzado la carretera y tal, total, que al final los cercaron, a esta columna los cercaron cerca de Telata. La columna la mandaba el teniente Ortiz de Zárate, que se quedó famosa esa frase: mañana o entro en Telata o en el cielo, y no se equivocó, porque entró en el cielo. Pues los españoles, cuando vieron ya que estaban ya cercados, pues Ortiz de Zárate dijo que se refugiaran en unas rocas que habían aquí y que formaran ahí un pequeño centro para defenderse. Un Heinkel los vio, intentó ayudarles, pero como estaban muy cerca los moros, pues para no crear fuego amigo, pues no pudo hacer nada. Bien, pues cuando murió Ortiz de Zárate, tuvo el mando del sargento Moncada, que quedó al mando de sección tal, y se le impuso la medalla militar individual. Este era el cuartel de Telata, donde tenía que haber llegado Ortiz de Zárate. Este era el entierro, el general Gómez Abandoa se quita su medalla militar y se la impone al féretro de Ortiz de Zárate. Este es la 13 bandera que el 12C-47 de la hora 35 lo transportaron desde Tauima a Cabo Juli. Esta bandera, la 13 bandera independiente de la región, tuvo una misión magnífica, porque luego estuvo en el Sáhara mucho tiempo, y formaba parte del tercio sahariano Alejandro Farnesio, cuarto de la legión, que hoy está en Ronda. Los C-47 pues fueron realmente, tenían una misión muy importante porque eran los únicos que podían llegar desde España a Ifni, sin pasar por el mar, y fueron muy apreciados por todas nuestras tropas. Era lo más moderno que teníamos entonces en transportes. Se organizan las columnas de rescate, se alistan los puestos ocupados, los yunques iban abasteciendo a las posiciones, y este era el Heinkel, que os digo que era sumamente incómodo, porque el segundo iba tumbado ahí en la cortinilla esta y disparaba la ametralladora esta. Y el instrumento tenía un pequeño instrumento aquí para navegación, y el resto iba por aquí, y era un desastre de organización, muy malo.
Bueno, los Junkers abastecen todas las posiciones a muy baja altura para que no se queden en manos del enemigo. El Heinkel, que fue un avión de castigo magnífico. Aquí hay una zona, un monolito que se hizo en Telata, y hay alguna gente conocida, como este que me parece que es Conejo Schellenburg, el Rafita Pombo, el Pepe Muro, Carito Calderón, Recuenco, los antiguos lo conocerán, a todos estos. Bien, este era Pepe Muro, que era el jefe del destacamento de Getafe. Aquí ocurrió una cosa muy curiosa con el primer escuadrón, porque ya cuando las cosas se pusieron así, pues empezaron a llegar tropas de regulares de Las Palmas, de Tenerife, de Málaga, de Almería, y la segunda bandera paracaidista del Ejército de Tierra también. Pero nadie se acordaba del primer escuadrón paracaidista del Ejército del Aire. Entonces el comandante Muñoz, que era el jefe, pues se fue, ya se cargaron la incendio y se fue directamente a ver al ministro. Me parece que era, no sé, no recuerdo. Bueno, el caso es que le dijo, mire, mi general, tengo a mis tropas muy solimentadas, dice, porque está yendo todo el mundo a IBNI y nadie se acuerda de nosotros que somos los que hemos creado las fuerzas paracaidistas en España, porque fue el primer escuadrón que hubo de paracaidistas en España. Y el ministro le dijo, pues, Muñoz, creo que tiene usted razón, así que váyase usted a Alcalá y prepárese sus tropas y yo me voy al Pardo. Se fue al Pardo y al día siguiente vino la orden de trasladar el escuadrón de paracaidistas a IBNI. De 11 C-47 de la ala 35 y 4 Bristol de Aviaco se trasladan a IBNI al primer escuadrón paracaidista del Ejército del Aire. Esta fue la primera vez en que la aviación civil colabora con la aviación militar en una determinada maniobra. El Bristol, como sabéis, se abrían las puertas del morro y podía meter pues una ambulancia, un Land Rover, una pieza de artillería, las cosas pesadas, pues era muy útil este avión y estuvo llevándolo. Bueno, los americanos no permiten la utilización de los sabres y se envían los M109, los Messerschmitt. Los Messerschmitt se estaban haciendo, salían como rosquillas en la fábrica de la Hispanoaviación en Sevilla. Pero el problema es que salían muchos aviones, pero solo teníamos 50 motores. Entonces, cuando se rompía un avión, pues no se preocupaban en arreglarlo, sino simplemente, si el motor no había sido dañado, se lo ponían a uno nuevo y salía uno nuevo. Sobraban aviones, pero faltaban motores. Bueno, pues el problema es que el buchón, o motor Rolls, pues esto era una barbaridad. Porque el avión se proyectó para que llevara un motor entre 800 y 1000 caballos. Y el Merlin tenía 1630 caballos. Claro, era un motorazo impresionante y una hélice de 4 palas que pesaba también muchísimo, y según decían los pilotos, yo no volé este avión, pero los pilotos con los que hablé, pues cuando metían motor, el avión se iba para todos los lados, menos para adelante. Entonces resulta que era muy complicado. El avión se había proyectado para despegar desde tierra. De tierra lo mismo te da que se te vayan 20 o 30 grados el morro para un lado que para otro, porque de todas formas despega. Pero cuando había que despegar en una pista, la pista solo tiene 25 o 30 metros de 50 o 60 metros de anchura, y claro, no te puedes salir de la pista. Entonces era muy complicado. Luego tenía una cosa mala, y es que el Merlin giraba al sentido contrario al que giraba el motor Benz antiguo. Y resulta que hubo que cambiar los timones de dirección para compensar el par de la hélice. Luego se le instaló dos cañones hispano-suizas de 20 milímetros que no iban sincronizados. Entonces, al disparar los cañones, uno disparaba siempre antes que el otro. Cuando disparaba antes del retroceso, pegaba un hachazo hacia un lado, y entonces se te iba la unidad del visor. O sea que era un avión, luego muy poca visibilidad, porque llevaba una cabina muy pequeña, y aparte, sabéis que llevaba 4 dedos de cristal blindado. Entonces, pues la visibilidad era muy pequeña y no dio un buen resultado. Ahora, muy bonito, una cuadrilla de estas era precioso. El problema era que el avión no llegaba del Copero, que es donde tenía la base, a IBNI. Como no llegaba del Copero a IBNI, pues entonces hubo que ponerle rápidamente un depósito auxiliar. Este depósito auxiliar, según me ha dicho mi amigo José Pedro, que lo hizo un ingeniero de la Hispano, que se llamaba Camacho, y en 3 días consiguió proyectar este depósito. Este depósito era un barril, realmente, de combustible, de 200-300 litros, con 2 conos para fusilarlo,
y una sujeción a los largueros de aquí. Y en 3 días se consiguió hacer. Luego tenía una goma, la goma iba a una bomba que tenía el piloto en la cabina y cuando ya había bajado bastante el combustible, pues le daba la bomba y el combustible subía a los depósitos centrales. Bien, pues hubo una cosa curiosa, ¿verdad? Este era el teniente Ruiz Nicolau, una fotografía de cadete. El teniente Ruiz Nicolau fue el general director de este museo y sabéis que tiene un hangar dedicado a él. Le llamamos Miguelito, porque siempre tenía una cara muy niña. Esta fotografía pues es todo de pilotos de Messer, que lo sacaron de las salas de reactores, porque se estaba formando entonces el ala número 7. Y hay algunos conocidos, como este Sánchez Negrón, que también estuvo muy ligado al museo, Julito Arrabal, Ugarte, y este yo creo que es el Negro Valderas, el que luego sería Gemant. Y Palacín. Y Palacín. Sí. Fuentes Aguilera, en fin, no sé, hay mucho. Bueno, el caso es que yo iba con un DC-3 llevando los cohetes y la munición de 20 milímetros, porque los aviones tenían que ir desarmados, porque si tenían que caer, algunos tenían que tomar tierra en Marruecos, como realmente ocurrió, pues iban a decir que era una misión de entrenamiento, que por eso los aviones no iban armados. Entonces, yo llevaba a los mecánicos y a los cohetes y la munición. Salí mucho antes, claro, porque si no me pasaba. Y claro, cuando estaba llegando a Ibni, pues oímos una conversación que era el teniente Ruiz Nicolau. Bueno, esta era una formación de 5 aviones. La formación la mandaba un capitán que era el capitán Meseguer. No sé si conocéis una cantinela que había muy famosa que decía: Meseguer los construye y Meseguer los destruye. Muchas veces terminaba ya 3 o 4 aviones. Bueno, pues este era el jefe de la patrulla esta de 5 aviones que tenía que salir del copero para ir. Cuando llegaron antes de llegar al estrecho, pues ya uno de no sé qué avería tuvo que decidió volverse al copero y ya siguieron nada más que 4. Y entonces oímos una voz, cuando estaban ya a la altura del Safi, la voz de Miguelito Ruiz Nicolau, que le decía a Meseguer: oye Paco, se me ha encendido una luz roja que pone fuel. Dice: puño, pues eso es malísimo, porque te estás quedando sin combustible. Dice: pero tú le has dado la bomba. Dice: pues si vos media hora dándole la bomba y el televen en vez de subir baja. Dice: bueno, un momento, me voy a poner detrás de ti. Dale la bomba. Dice: toma, si se te ha salido la goma. Dice: seguramente has tirado todo el combustible al mar. Dice: pero no te preocupes, porque hay un barco aquí, veo un barco, está muy cerca de la costa, que tú toma tierra sin tren, al lado toma agua al lado del barco, y yo voy a bajar a pegar unas pasadas para alertarlo. Entonces tú tomas agua allí y enseguida el barco te recogerá. Total, que al rato se oye otra vez la voz de Paco Meseguer, decía: Miguelito, no se te ocurra, que es ruso. Dice: tú toma tierra por ahí en una zona que se veía despejada, dice: toma tierra ahí que te recogerá, que tengas suerte. Bueno, pues volvieron los otros 3 que bueno, Miguelito tomó tierra ahí, capotó, se quedó boca abajo, menos mal que como ya no llevaba combustible, pues no se incendió. Y lo sacaron, estuvieron 3 días por allí y bueno, al final lo devolvieron. Bien, pues los otros 3 llegaron a Sydney y de los 3 uno se salió de la pista y acabó así. Total, que de los 5 aviones que salieron del copero, solo 2 quedaron útiles en Sydney. Esto era el Messer, era un espectáculo. Bien, pues este era el Tiusa, donde se refugió. Ah, bueno, esta es la historia. En Tiusa había un fuerte, que era este, y un zoco por aquí. Entonces había un cabo de la policía indígena. El capitán Pío, que era el que mandaba esto, dijo que se refugiaran todos dentro del fuerte. La policía indígena y los españoles. Todos dentro. Y entonces, este cabo tenía, pues en una casa de estas, tenía a la familia, a la mujer y los hijos, y tenía miedo de que tomaran alguna represalia con ellos. Entonces resulta de que este cabo le mandó un mensaje a la mujer diciendo: mira, mañana cuando se ponga el sol, tú echas a correr con los niños, que nosotros te abriremos la puerta para que entres dentro del fuerte. Y lo hizo así la señora. Pero en la carrera desde la casa al fuerte,
pues le pegaron un tiro y la hirieron de muerte. Salieron los del fuerte, los recogieron a los niños y la llevaron dentro y la señora murió. Entonces había un niño que tenía 3 meses y claro, estaba amamantado por la madre, pero allí no había ni cabras, ni vacas, ni ningún tipo de leche con lo que se pudiera alimentar al niño, con lo cual pues el niño se iba a morir. Entonces le llamaron por radio, comunicaron a Iuni lo que pasaba, y en ese momento estaba por allí un capitán, se llamaba muy famoso, Capitán Iturrate, que era un capitán que se sabía muchísimo de toda la zona del desierto, y llamábamos el zorro del desierto. Entonces lo oyó y sin pensarlo se fue a una farmacia y compró unos botes de pelargón. Tú te acordarás, Alfredo. Los famosos botes de pelargón, que era una leche carbonizada, que hubo de las primeras que salió, compró de su bolsillo 3 o 4 botes y buscó a su tripulación y salió con el Junker suyo, salió hacia Tiusa. Salió hacia Tiusa y le tiró las bombas con eso y 3 cartones de Corona que les gustaban mucho a los soldados y también se lo lanzó. Le lanzó y gracias a eso, pues este señor se habrá salvado. Yo no sé si él lo sabe, a lo mejor, porque debe tener ya 60 años o así. Y no sé si sabrá que él vive gracias a que un oficial español de su bolsillo compró 3. Al salir le pegaron unos tiros al avión y curiosamente le pegaron un tiro en el fuselaje, en el alerón y otro en el depósito de combustible. Y yo no sé, pero aquí tenemos un Junker, el que está más cerca de aquí, que tiene un agujero en el timón, en el alerón y un agujero en el fuselaje. Sí. Yo entiendo que debe ser este, pero no lo he conseguido demostrar. He estado en el archivo, he estado en África, en Canarias, y lo único que he sacado es que ese avión, efectivamente, el 254, estuvo en IBNI destacado, pero no hizo ningún plan de vuelo, ni hay una orden de operación, ni nada, debió de salir por su cuenta. Bueno, pues cuando ya hay tropas suficientes aquí en IBNI, pues se organiza las operaciones de rescate de las posiciones que están fuera. Y una de las posiciones, que la que estaba peor, era esta de Tiluín, no viene aquí la palabra, pero es Tiluín. Esta posición, como estaba al lado de la frontera, era la que tenía más peligro porque era la que los moros la atacaban más. Y se decidió hacer, como se tardaba mucho, porque no había medios automóviles, se tardaba mucho desde Ibni a Tiluín, pues se decidió hacer un desembarco aéreo, el primer desembarco aéreo. Bueno, pues salió la tercera bandera de la Legión, hubo una operación que fue Gento, la operación Gento, el recuerdo del famoso extremo izquierda del Madrid, por lo rápida que iba a ser la operación, que iba con camiones, pero que no resultó tan buena, porque recogieron a Tiusa, la gente de los auxiliares de Tiusa, se fueron a Tenín, pero aquí los cercaron los moros. Entonces fueron la primera actuación que tuvieron los Messerschmitt, salieron y con los cañones y los Oerlikon pues consiguieron que huyeran todas las tropas estas y consiguieron llegar a Tenín y volverse otra vez con toda la gente a Siria. Luego la operación Netol, que también era por un producto de limpieza, que se llamaba Netol, era una operación de limpieza, pues salió, aquí fue la Legión y aquí fueron los paracaidistas que llegaron aquí a Benamer, después rescataron Telata y siguieron a apoyar a los paracaidistas que se iban a lanzar en el Tiluín. Este era el cuartel de Tiluín, que estaban sitiados, y estos son los paracaidistas preparados para el lanzamiento. Como veis, llevan la chichonera todavía, la chichonera alemana. Entonces llevan la chichonera alemana. Bien, aquí están subiendo a los Junker. Este es el lanzamiento, el aterrizaje y la alegría de unos y otros, los sitiados, porque ven que los paracaidistas llegan por ellos, y los Heinkel 111 ametrallando a los sitiadores para que no ataquen. Los Heinkel protegen a los paracaidistas, se rompe el sitio, ponen fuga al FDN. Hay hubo muchos muertos paracaidistas. Sí, bueno, pero los paracaidistas lo veo muerto fue ahora. Pero no del aire no hubo. No, estos son de tierra, no. La primera bandera de tierra. Sí, sí. Esta operación de Pegaso para la liberación del puesto
pues fue un pequeño fracaso. Porque fue una organización que se hizo, una operación que se hizo con bombo en platillo, porque iban a participar los 3 ejércitos. Por un lado, la tercera bandera de la Legión iba por aquí, y iba a ir a apoyar a los paracaidistas del ejército de tierra que se iban a lanzar aquí en el mundo. Pero al mismo tiempo, un barco, el almirante Miranda, que era un destructor, llevaba una compañía de infantería de marina que iba a desembarcar aquí, que estaba muy cerquita de donde se iban a tirar los paracaidistas. Entonces también los iban a apoyar. Y luego estaba el Galicia, que era un crucero, ferro medio, con cañones de 157 milímetros, que iba a atacar, iba a proteger la zona de Bifurca, porque los paracaidistas después de eso se iban a Bifurca para evitar que los guerrilleros estos se volvieran otra vez a Chile. Y bueno, no resultó la cosa, no resultó. Porque la bandera la infantería de marina no consiguió desembarcar aquí porque había una mar impresionante y no consiguieron desembarcar. Y los 2 barcos de guerra, el almirante Miranda y el Galicia, que tiraron, no sé si fueron 200 y pico disparos, solo explotaron el 20% de las balas. Porque la gordita que llevaban, por decirse que llevaba desde la guerra dentro de los barcos y se había ya humedecido y no explotaban o sea que eso fue un fracaso. Bien, pues aquí vemos a los paracaidistas ya montándose otra vez al avión. Este es el capitán Pedrosa y la cara de circunstancias, ¿no? Lógicamente dentro del avión cuando están a punto de lanzarse. Este fue el capitán Pedrosa, salta sobre el Kun, el salto de la primera compañía, el aterrizaje. Y en las navidades del 57 pues fueron inauguradas por Carmen Sevilla, Fila, que no lo veo por aquí, y otros actores que vinieron a alegrar a los soldados en las navidades del 57. Bien, pues el gobierno decide que se va a crear nada más que un arco de 10 kilómetros alrededor de Sidi Ifni, muy protegido, con alambradas, con minas, tal, y que el resto del territorio se lo ceden a los moros. Bueno, pues aparte de eso, se tuvo conocimiento del gobierno de que en Ifni se estaba preparando un ejército de 5.000 soldados del Ejército de Liberación marroquí que iban a atacar Ifni y iban a echar ya a los españoles definitivamente de ahí. Y ya Carrero se le echó las narices, llamó a Nieto Antúnez y crearon una pequeña flota, bueno, no era tan pequeña, el crucero Canarias, el crucero Méndez Núñez y 4 destructores de la serie Ciscar, y se colocaron delante de Ifni. Entonces el Canarias entró dentro del puerto de Ifni y con los cañones estos de 210 milímetros empezó a apuntar diversos objetivos y claro, la gente en Ifni pues estaba amedrentada, salieron todos corriendo pensando que las iban a bombardear. Una protesta diplomática inmediatamente de Marruecos diciendo pero ¿qué pasaba? Que estaban los barcos de guerra españoles allí dentro de Ifni, dentro de Agadir. Y España dijo que bueno, que esto no iba contra Marruecos, que iba exclusivamente contra las bandas incontroladas que decía Marruecos que tenía, y que como Marruecos no era capaz de controlar estas bandas, que España se aceptaba la prerrogativa de luchar donde estuvieran las bandas. Y como las bandas estaban en Agadir, pues que iban a ir a Agadir. Y si las bandas seguían así, que atacarían a Agadir. Bueno, pues de esto parece que sí tomó nota el gobierno marroquí. Tomó nota el gobierno marroquí porque ya no hubo más invasiones de Ifni. La cosa quedó, bueno, en algunas ráfagas, algunas cosas puntuales, pero no una ejercicio. Bueno, para que veáis la actuación de nuestras fuerzas aéreas en Ifni, misiones de ametrallamiento y bombardeo 354, bombas lanzadas 2.800, cartuchos disparados 43.000, cohetes lanzados 222, estos fueron los meses. Misiones de reconocimiento 341, misiones de transporte 1.218. Lanzamientos de paracaidistas, no de paracaidistas, deben ser lanzamientos de paracaídas, porque se refiere a las radios y todas esas cosas, 31 que se lanzaban en paracaídas. Paracaidistas lanzados 427 y material y víveres transportados 91.500 kilos. O sea que la cosa no fue una tontería, fue una cosa bastante gorda. Bueno, el resultado, pues el resultado indeciso, porque por un lado los moros no consiguieron echarnos de Ifni, pero por otro lado nosotros le dimos la mayoría del terreno, el resultado regular. Los beligerantes, España y Marruecos, tribus saharauis, no hubo apenas tribus saharauis ahí. Comandante Mariano Gómez Amaño y Benamou. Benamou era un sargento renegado de la Legión extranjera francesa
que parece ser que en la Segunda Guerra Mundial había tenido algún éxito como guerrillero, y lo pusieron allí. Los comandantes Mariano Gómez Benayú, las fuerzas españolas eran 1.500 españoles, 500 de la policía indígena y el batallón de la gabardina ese que se rodeaba ahí antes. Y los moros eran 2.000. Las bajas, tuvimos 200 muertos, 128 heridos y 100 desaparecidos. Y las bajas del otro lado, desconocidas. Bien, pues los muchachos estos del Ejército de Liberación, cuando ya vieron que en Ibni no tenían ya nada que hacer, pues entonces se fueron hacia el Sáhara. Y entraron en el Sáhara y organizaron allí un follón bastante respetable, porque atacaron el puerto de Ibni, lo cercaron también, y estuvo la cosa fea. El general Gómez Amalló es sustituido por el general López Valencia. Y los pueblos saharauis eran muy distintos del de Ibni. En Ibni eran bereberes, eran realmente marroquíes. Pero los de Ibni eran una mezcla de las tribus nómadas, que hacían las famosas travesías, esas caravanas del desierto, y eran descendientes de los almorávides. Los almorávides, como sabéis, estuvieron en el siglo XI y XII en España, teníamos ciertos lazos históricos con ellos, hasta que los echaron los omeyas. Entonces se fueron hacia el sur de Marruecos y hacia la zona del Sáhara y llegaron hasta Mauritania. Entonces era gente bastante tranquila. Había también una policía indígena como en Ibni, pero estaba mucho más espectacular porque iban en camellos. El clima era infernal. Cuando soplaba el siroco, pues aquí se organizaba una cantidad de arena que era tremenda. Está el poblado saharaui, las típicas jaimas, el poblado de yacineros, que ya tiene un aspecto más europeo, la playa del Ayun, muy similar a la de África, a la de Ibni, y esto era los pueblos. La teoría se hizo la misma que en Ibni. En cada pueblo había una guarnición de la policía indígena y otra guarnición de tropas españolas, que eran grandes, como Bentazemur, o Maves, o Esmara, pues ahí habían tropas importantes españolas, pero los otros pues iban al margen las tropas indígenas. El gobierno, para que no pasara lo mismo que en Ibni, decide concentrar todas las tropas en 4 bases y dejar el resto de los puestos solo a unos cuantos soldados autóctonos. Las 4 bases pues fueron el Maves, está, no, aquí me parece, sí, aquí, Maves, Birenzarán, está por aquí, Tisla y La Huera, aparte de Ayun y Yacinero, claro. Y todo lo demás se lo dejó a la policía autóctona. Había unas lanchas K de la Armada que fueron muy importantes en el transporte de vehículos, tanto en Sidi Ibni como en el Ayun. Se detecta que en Tisla es esta que está aquí, ¿ves? En la frontera ya con Mauritania. En Tisla, pues se detecta que estaba ondeando, bueno, estoy yendo para atrás. Estaba ondeando la bandera española en el mástil, donde solo habían tropas autóctonas. Entonces iba a bordo el coronel Troncoso. El coronel Troncoso era el inspector general de las tropas de tierra españolas en el Sáhara. Entonces el coronel Troncoso, al ver que estaba todavía la bandera española allí, le dijo al teniente Mazarredo que tomara tierra inmediatamente para recoger algo. El teniente Mazarredo le dijo que él tenía prohibido tomar tierra en sitios que no fueran aeródromo, que eso no lo podía hacer. Pero el otro, valiéndose de que era coronel, le dijo que de alguna manera que inmediatamente él le daba la orden de que tomara tierra. Esto pues provocó un incidente entre Mata y el general, porque dijeron que, bueno, que un oficial de otro ejército de mayor graduación y que obligaba al piloto a hacer una cosa que estaba en contra del reglamento, pues que eso no se podía consentir. Pero patrióticamente la verdad es que era lógico hacerlo. Tomaron tierra en el fuerte de Tisla, este es el fuerte de Tisla, donde tomó tierra el teniente Mazarredo para recoger la guarnición, era un cabo y 7 soldados indígenas que se salvaron. Bueno, este es el aeródromo de Ayun, que era un aeródromo, claro, su pista de rodaje, su pista normal, como cualquiera de la península.
Se comienza el año 1958 con el bombardeo de Smara por 10 Heinkel 111 que lanzaron 180 bombas. Salían de Gando. Uno de ellos fue alcanzado y tuvo que tomar tierra y quedó así. Los DC-3 de la 35 abastecen todas las posiciones. Aquí en el Sáhara, ya en vez de emplear los Junker, ya se emplean los DC-3. Tenían más capacidad y más velocidad. Aquí el capitán Jáuregui, bueno, el capitán Jáuregui era de la 13 bandera independiente de la Legión, que estaba aquí en el Ayun. Entonces salieron a hacer una descubierta y notaron que aquí en el Segui Alhambra, el Segui Alhambra es el río, el cauce seco de un río, pues que había un cierto movimiento. Entonces Jáuregui mandó a un pelotón anterior, a que vigilara a ver qué es lo que había por allí. El pelotón se metió por aquí y los morros estaban en las dos extremas, estaban escondidos en las dos áreas de la sequía y los ametrallaron y mataron a la mayoría. Entonces Jáuregui lo comunicó a Ayun y el jefe de la bandera le dijo que inmediatamente que regresaran a Ayun, que al día siguiente saldrían más a por él. El capitán Jáuregui, pues fiel al credo legionario, dijo que sí, que él se retiraría, pero cuando recogiera a todos los muertos y a todos los heridos de la legión. Y que cuando lo recogiera, y si no había muerto él todavía, entonces se retiraría. Efectivamente, la compañía entera entró a recoger a la gente esta, y claro, los moros que estaban allí, pues fue una carnicería lo que hicieron, murió Jáuregui y murieron 40 muertos y 50 heridos. De la Legión de la 13 bandera independiente de la Legión. Eso fue una cosa muy violenta. Bueno, pues llegan más aviones, llegan los T-6. Los T-6 se habían comprado a Francia porque los españoles no eran de entrenamiento, no iban armados. Los de Francia iban armados con dos ametralladoras y aquí se les puso los cohetes soviéticos. Y fue el avión más efectivo porque tenía las características, una gran visibilidad, tenía una velocidad relativamente lenta, pero capacidad de fuego y muy maniobrero, y entonces pues dio un resultado muy bueno. Un escuadrón de 15 buchones también llega a la Ayun desde el Copero con escala final, con escala de Nifni al mando del comandante Comas. Bueno, pues ya hemos hablado de los meses, no se va a seguir. También dos Grumman Albatros del SAR se incorporaron al teatro de operaciones. Juntos el 27 de enlace y transporte de mandos. El I-115, una cosa curiosa, el I-115 que es una avionetilla, se utilizaron en misiones de enlace y reconocimiento. 5 helicópteros Sikorsky, como que tenemos aquí, hicieron muy buenos servicios. Francia y España, los guerrilleros estos se extienden por toda la zona esta, y Francia y España se reúnen, uno reúne en Las Palmas y otro en Dakar, y deciden conjuntamente hacer una campaña de limpieza y echar a todos los guerrilleros estos del Sáhara. Para lo cual se inicia la operación Teide-Écubillon. Teide en español, Écubillon en francés. Para ellos, la 13 bandera independiente de la Legión desde Villavens, desde Cabo Juli, pues salió hasta de ahora, y de ahora se iban a Jabonía porque se iba a hacer dos lanzamientos, dos operaciones de paracaidismo, que ahí sí que fueron el escuadrón de paracaidistas del ejército de aire. Una en Jabonía y la otra en Smara con los franceses. Bueno, pues la 13 bandera de la Legión tenía que ir de ahora proteger el desembarco de los paracaidistas españoles. Luego se iban a Auxerre, y de Auxerre a Galda, y de Galda volvían otra vez a Jabonía. El otro desembarco era en Smara. Este se hizo conjuntamente con los franceses, desde Fort Trinquet. Los franceses tenían los Noratlas, 7 Noratlas en Fort Trinquet, entonces con esos fueron con los que se hizo el lanzamiento. Y la segunda compañía de paracaidistas, que estaba en el Ayun, salía con el Ayun, iban hacia aquí, hasta Guar, y de aquí tenían que ir a Galda, y de Galda también a Jabonía a apoyar a los paracaidistas. Aquí las tropas francesas son las que tenían que apoyar este desembarco, que realmente eran tropas senegalesas. Bueno, pues el día 9 de febrero comienza la operación Teide. Los Heinkel 111 realizaron 14 salidas desde Gando, bombardeando y ametrallando la zona de Jabonía. Ese día los meses 109 realizaron 11 salidas, protegiendo el desembarcadero del Ayun y atacando con cañón la zona de Tafudar. Mohamed el Basili.
Mohamed Sidi Ibrahim Basir, conocido como el Basiri, era un saharaui, nacido en Tantan, la capital antigua de Cabo Curi, que estudió en Rabat, luego se licenció en periodismo en Egipto y luego amplió sus estudios en Damasco. Y después se vino a Esmara y se situó en Esmara. Y creó pues, un partido político para, de una forma pacífica, pues, requerir la independencia del Sáhara. Quería una independencia del Sáhara que no fuera ni española ni marroquí, ya que coincide con los planteamientos de ahora, por eso está considerado como el primer fundador del Sáhara. Bueno, pues este muchacho tuvo una actuación brillante y triste, porque España hizo el ridículo en el año 70. España siempre ha sido muy reacia a dar la independencia a sus colonias, se ha resistido todo lo que ha podido, también debemos remedio. Entonces, el comité para evitar que el Comité de Colonización de las Naciones Unidas le atacara, pues dijo que puso al Sáhara como provincia, la declaró provincia española, y Ifni y Sáhara las dos provincias españolas. Entonces, para que los de la ONU se dieran cuenta de que realmente los saharauis querían ser españoles y no independientes, pues los invitó a que fueran a la guerra. Y creó una manifestación de unos 300 saharauis con ese cartel de queremos un Sáhara siempre unido a España. Bueno, pues mientras hacía esta manifestación apareció otra, liderada por Basiri, de 500 o 600 saharauis diciendo todo lo contrario, donde querían ser independientes y que fuera españoles y fuera marroquíes y fuera de todos. Bueno, hubo dos partidos. La comisión fue invitada a hacer. Los españoles hicieron un partido que se llama PUNS, Partido Único Nacional Saharaui, que, bueno, pues era un partido de Chichinabo, para que figurara y que tal. Y el Basiri, pues creó otro partido, que era Partido de la Independencia Saharaui, que fueron los que fueron contra esta manifestación. La policía intentó sostener a la otra manifestación, que no era legal, pero como no lo podían, porque eran 600 o 700, pues entonces mandaron a la Legión. Y la Legión vio a Basiri, lo detuvo, y no se ha sabido nunca más de Basiri. Hay dos versiones. La versión española es que Basiri se le entregó a los marroquíes en la frontera. Y la versión de los saharauis es que la Legión cogió a Basiri, lo fusiló en una duna y lo enterró en la duna. No sé cuál es la versión correcta, pero me temo lo peor. Bueno, pues este Basiri, como digo, fue el héroe de la independencia marroquí. Los dos lanzamientos del escuadrón paracaidista, como hemos visto, el primero en Jaunía, el segundo en el Mara. El peligro cae del cielo. Este es el poblado de Jaunía, donde se lanzaron los paracaidistas españoles. Los T6 realizaron 12 salidas en apoyo de los paracaidistas que se lanzaron en Jaunía. Los neoranzas franceses que se lanzarían en el escuadrón paracaidista del Ejército del Aire, pues que es el Noratlas, que se lanzaron franceses y españoles. Aquí vemos el lanzamiento. El peligro cae del cielo. Los Heinkel protegen el lanzamiento mientras los C-47 se encargan de material pesado. El día 11, 6 parejas de T6 realizaron un reconocimiento ofensivo destruyendo un depósito de municiones. Se sabía que en estas montañas, de aquí, en estas montañas, había unas cuevas donde los saharauis mantenían el armamento y la munición. Entonces, yo creo que fue Gratiniano Núñez Baches, el teniente Núñez Baches, luego llegó a general, el que él me decía que nunca había lanzado los cohetes y que dijo, bueno, voy a lanzar a ver qué pasa. Entonces se fue contra una de estas montañas que tenía cuevas y lanzó una andanada de cohetes a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que uno tuvo la casualidad de que entró en la cueva, en una explosión aquello que derribó la montaña y toda la munición y todo el armamento de los saharauis se fue a hacer puñetas. Esta fue una célebre actuación de los T6. Bueno, los luchones realizaron varias salidas en beneficio de la columna del coronel Mulero que ocupó Alzatef.
Los C-47 realizaron 24 salidas transportando 15.213 kilos de víveres y material y evacuando a 20 bajas. La avioneta Dornier, llevando a bordo al general gobernador, comprobó que toda la zona estaba libre de enemigos, dando por terminada la primera fase. Y finalizada la primera fase, empieza la segunda fase de la ejecución. En esta fase, el problema era que los guerrilleros se habían concentrado en esta zona de Temuaca. Se trataba de que no pudieran ir para arriba y escaparse. Entonces, desde el Ayun salió, no sé, me parece que era la novena bandera de la Legión hacia Villaenzarán. Y desde Fort Beaumont, los franceses iban también hacia Villaenzarán, pero cuando vieron que estaban los españoles, pues se giraron, se fueron hacia aquí y se fueron hasta Temuaca a acercar a los guerrilleros. Desde Villacineros salió la segunda bandera paracaidista hacia aquí, hacia Auxerre, y a Auxerre volvieron otra vez desde el sur, atacaban los paracaidistas y desde el norte los franceses y la Legión. Bueno, pues esto acabaron con todos los guerrilleros estos. Los buchones, por su velocidad y característico ruido, causaron gran temor al enemigo. Claro, era un avión que era espectacular cuando lo veías, la velocidad que iba y el ruido que hacía. A petición urgente, los T-6 atacaron la zona de Segui Alhambra, al igual que los buchones, que sería su último servicio. Los buchones fueron retirados después de múltiples incidentes en las tomas y despegues. Evidentemente no era un avión para esta guerra. El día 22, 3 Heinkel 111 de Gando bombardearon la zona de Rangún, Tisla, Auxerre, mientras los T-6 protegían las columnas. Ante la petición de ayuda desde Temuaca, despegaron dos parejas de T-6, una desde Villa y otra desde Villaenzarán, destruyendo los vehículos con cohetes y ametrallando al personal. Sabéis que tenemos aquí en Hangar, en el museo, un T-6 muy bonito, muy bien pintado, que tiene la misma forma que tenían los Sahara. Los T-6 en Buenos Aires ponen en fuga al enemigo y se da por terminada la operación el 20 de marzo. Bueno, pues sabéis que el protectorado español de Marruecos tenía la parte norte de Tetuán, de Bala y el Rif, y la parte sur de Cabo Judí. Y ya en el año 58 pues no hubo más remedio que dar la independencia a Cabo Judí. Eso se gestó en Kenitra, el ministro español Castilla, el ministro de Asuntos Exteriores, y Marafet, que era el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, y ahí se decidió la entrega de Cabo Judí. La entrega hubo un problema con el comandante Urquir, porque él quería que se entregara todo el Sáhara. Claro, lo único que se entregaba era una parte del Sáhara, ese fue el error, una parte del Sáhara. Ahí se apoyó luego Marruecos en decir que España le había dado el Sáhara. Bueno, pues el teniente coronel Tarejo, que tenía que bajar la bandera, pero no la bajó y la bajó un cabo. El ala 35 monta un destacamento en Gando para abastecer todas las posiciones. En el ala 35 se establecieron 4 aviones, uno iba todos los días a Ibni, otro iba unos días a Ayun, de Ayun a Maves, y otro día a Esmara. Otro iba a Villacineros, iba a Villacineros, de Villacineros iba a La Güera o iba a Villaenzarán. Y el cuarto, que estaba de reserva o estaba a petición, a disponibilidad del jefe del área de la zona aérea de Canarias, pues para ir puntualmente a Jausa, a Lufanía o a Guetazemur o a alguna otra base del Sáhara cuando se necesitaba. Bien, el puesto de Maves era muy importante, este de aquí, porque estaba en el ángulo entre Marruecos, Argelia y Mauritania. Y estaba muy cerca de Tinduf, que está aquí, no viene aquí, muy cerca. Entonces, a mí la primera vez que me asignaron ir a Maves, pues metieron un briefing, que se llamaba, de cómo tenía que ir. Mira, es muy fácil. Tú te vas hasta Esmara, bordeas el mar y allí coges una pista que va hacia el noroeste y verás al final una mancha negra. La mancha negra la dejas por la derecha. Entonces coges otra pista que va hasta el oeste y verás una mancha amarilla. Mira, no sigas con las manchas porque me pierdo seguro. Me pierdo seguro.
Así que vamos a hacer otra cosa más sencilla, que es ir a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías era un radiofaro que tenía los franceses aquí en Tinduf, estaba a 40 y tantos kilómetros de Maves, que era potentísimo, casi desde la Llum, cuando salía desde la Llum ya casi se cogía el radiofaro. Entonces, pues yendo con el radiofaro desde la Llum, pues ibas hasta Tinduf. Digo, antes de llegar a Tinduf, veré Maves. Y si no, pues cuando me dé el paso a Tinduf, calculé el rumbo que había que llevar de Tinduf a Maves, que me parece que eran 220, yo tengo que ver seguro. Efectivamente, lo vi. Maves era esto. Maves, cuando yo estuve, yo creo que tú también, Juan, esto no estaba todavía, este fuerte no estaba nada más que las trincheras estas y unas lonas que eran entonces era nada, lo único que se veía eran las trincheras y la pista esta, que llamaban pista, que realmente no era nada más que la límite de la arena, pero era una porquería. Lo que sí se veía muy bien eran las balizas, como vemos aquí. Las balizas eran blancas. Luego me enteré de que eran huesos de camello. Los huesos de camello los ponían ahí y pues tenían mucha cal, la cal se calentaba mucho con el sol. En Auxerre los ponían también. En Auxerre también. Pues se ponía la pista. Tomé tierra en la pista, de salirme por aquí para dejar la pista libre, y cuando salí metí la rueda izquierda en un banco de arena. De poco hago un caballito. Para los motores me presenté al comandante de la base. Digo, mire usted, mi comandante, lo que me ha pasado, que se me ha quedado el avión aquí enterrado, pero no sé si voy a poder sacarlo. Es que no puede sacarlo. Usted no sabe que aquí está la legión. Pues sí, sé que está la legión, pero legionario, a mí la legión. Y salieron 40 o 50 legionarios, ¿saben, mi comandante? Sí. Este avión hay que llevarlo a la pista. Inmediatamente. Se pusieron 30 o 40 así, con la mano, levantaron el plano, levantaron la rueda y otros empujando, a volanda hasta la pista. Se quedó la pista puesto para atrás. Yo les pregunté, digo, bueno, ¿y cómo nos han hecho un fuerte? Dice, no, si ha habido ya 2 intentos. Dice, primero vino un convoy con los ladrillos y con cemento y todas esas cosas, dice, pero se perdieron y no consiguieron encontrar Maves. Se tuvieron que volver a la lluvia. Dice, pero luego vino otro que sí nos trajo todo el material y empezamos a hacerlo. Pero vimos que el pozo empezaba a bajar. Y claro, era peligroso aquello y decidimos que era mejor beber que no hacer el fuerte. Y todavía no lo habían hecho. Luego supongo que debieron llevarles algunas cubas de agua o no sé cómo. El caso es que hicieron el fuerte este. Bueno, algunas averías y fallos de motor pues conducían a esto. En 1970 se crea el Frente Polisario, que comienzan los ataques contra las fuerzas españolas. El Frente Polisario fue el que siguió al partido este de Basili. El creador fue Brahim Ghali, que sabéis que es el que ha habido el problema este con el COVID, que vino aquí y tal, y se cabrearon mucho con eso. No sé lo que es. Bueno, pues después de la desaparición de Basili, llegan los saetas. Los saetas, hay mucha gente que no sabe que los saetas estuvieron en el Sáhara. Los saetas estaban en Valladolid y vinieron 24 saetas. Estos saetas estuvieron en Layún y en Esmara. Tuvo que hacer la operación Bidón. La operación Bidón consistía en que se quitaba el asiento de atrás del piloto y se ponía ahí un bidón de combustible para que pudiera llegar desde Morón hasta Lanzarote. En esto hubo un accidente muy triste, muy desgraciado, y como era tan triste y tan desgraciado, pues quedó, yo creo que oculto, yo creo que casi nadie conoce este accidente. Sí. Fue muy triste. Salieron dos saetas de Morón, uno con el comandante Gil, el capitán Gil, que era ya experto, que daba tiempo de saeta, y otro con el teniente bueno, un teniente recién salido de la academia, con muy pocas horas de Aldecoa. No sé si era hijo del famoso Aldecoa, no lo sé. Aldecoa era teniente, este que tenía muy pocas horas. Bueno, pues al llegar a Kenitra, resulta que el capitán Gil dijo que tenía un tip que estaba despresurizado y que no le suministraba combustible. Eso he hablado yo con algunos, yo no he volado saeta, pero he hablado con algunos pilotos que han volado saeta y decían que no era una cosa muy importante. ¿Para qué? No podías utilizar la gasolina del CDT, pero tenías la del otro. Bueno, el caso es que este Gil empezó a bajar, el otro me imagino, que el punto le seguía y desapareció
el agua. Probablemente o le falló también el otro flip y se quedó sin combustible, tuvo que tomar tierra, tomar agua, o no sé lo que pasó, el caso es que no se sabe lo que pasó, desapareció. Y el pobre Aldecoa pues estuvo por allí viéndolo, a ver si conseguía verlo, dando vueltas. Como no lo conseguía, pues pidió permiso para tomar en Kenitra. Kenitra era una base americana y marroquí, era como Torrejón nuestro. Ellos tenían 3 bases en Marruecos, que eran Bequerit, Kenitra y Nasser, que eran conjuntas marroquíes y americanas. Entonces siempre nos habían dicho que si teníamos que tomar tierra en Marruecos, que procuráramos en una base americana, no en una base marroquí. Entonces él pues dijo que quería tomar en Kenitra. Le autorizaron a tomar tierra, pues en la 05, una pista. Entonces él se puso en final, una pista ya, bajo el tren, todo, y cuando estaba ya en final, vio que salía un C-47, un Hércules, salía en dirección contraria. Y la torre le dijo, rompa inmediatamente, salga de ahí, se ha equivocado usted de pista, esa no es la de la 05, es la 23. Entonces que el hombre dice, bueno, haga un viento en cola y vuelva a tomar tierra por la pista correcta. Se hizo un viento en cola, pero se debió de quedar muy cerca de la pista, el viento en cola lo hizo muy cerca de la pista. Entonces al mirar a base, pues claro, se overchutaba. Entonces se ve que le tiró mucho, le ciñó mucho el viraje, lo metió en pérdida y se estrelló. Total, que de los 2 aviones, los 2 se acabaron con los 2 pilotos en Kenitra. Una cosa muy desgraciada. Bueno, pues ante la petición de ayuda de una patrulla cercada, en Tifarit salieron 2 saetas que pusieron en fuga al enemigo. Los saetas salían unos en Esmara y otros en el Ayun. Los saetas recibieron orden de atacar el fuerte de Mavis, que se hallaba cercado por tropas enemigas. Bueno, esto es una cosa que cuenta el coronel Caneiro, García Caneiro, que es uno de los pilotos más simpáticos que yo he conocido, y debajo de la simpatía y de su modestia hay un magnífico piloto. Y este hombre cuenta que estaba allí en Esmara y que de repente le dijeron que saliera inmediatamente hacia Maves y que disparara a todo aquello que estuviera fuera del fuerte, porque había noticias de que una compañía del Ejército Real Marroquí había cercado el fuerte, y que entonces que dispararan con cohetes y con ametralladoras a todo lo que estuviera fuera. Este se fue por un punto y subieron alto, claro, a 20 y tantos mil pies para no gastar con mucho combustible. Luego, cuando estaban cerca de Maves, empezaron a bajar, llamaron a Maves, pero Maves no contestaba, y ya pues vieron Maves y vieron efectivamente que había mucha gente fuera del fuerte. Armaron los fusiles, los misiles, los cañones, los ametralladoras que llevaba el saeta, y le dijo al punto que el primero iba a pegar la pasada y que luego le siguiera él. Y cuando ya iba a empezar a ametrallar, pues salió la radio de Maves y dijo, cuidado, no tiren, que son nuestros. Y resulta que la cuestión es que ese día, en Maves, el comandante que mandaba la fuerza y una gran parte de la fuerza habían salido de exploración por aquí, de reconocimiento por aquí. Se había quedado nada más que un capitán y supongo que la Guardia de Prevención, nada más ahí. Entonces apareció una compañía de la Fuerza Real, del Ejército Real Marroquí, que rodeó todo el fuerte. Entonces el capitán pues lo comunicó al Ayun y comunicó a su comandante y dijo, oye, veniros para acá que estamos rodeados de moros por aquí. Entonces el capitán que mandaba a la tropa marroquí pidió parlamentar, entró y dijo que él tenía orden de quedarse con el fuerte porque decía que los españoles lo habían evacuado ya. Mire, estamos aquí, no lo hemos evacuado, pero yo voy a preguntar a mis superiores. Llamó al Ayun y dijo, pasa esto. Y claro, y llamó también a su comandante y le dijo, oye, veniros para acá que estamos rodeados. Y entonces el mando del Ayun dijo que en absoluto sabía, que le dijeran a los capitanes que en absoluto, y que o se fuera inmediatamente de allí o que sería ametrallado por los aviones. Entonces, le dijeron eso y en ese momento llegó el comandante de la base con toda su tropa. Y la tropa esa se puso alrededor de la tropa marroquí. O sea, hubo dos sitios, uno de los marroquíes y otro de los españoles. Y en ese momento fue cuando llegó los saetas, llegaron los saetas, y menos mal que se consiguió que no ametrallaran porque pudo haber sido una tragedia gorda. Bueno, pues el saeta fue una excelente plataforma de tiro, tanto por sus ametralladoras como por sus cohetes soviéticos.
Los F5 colaboraron también con los saetas, porque se supo que los marroquíes iban a recibir, o habían recibido ya un escuadrón de F5, entonces pues vino un F5 nuestro y colaboró con los saetas también. Este era el poblado de Esmara. La participación del Ejército del Aire en la campaña del Sáhara, pues misiones 2.179 salidas y 6.694 horas de vuelo. Misión de transporte 1.237. Víveres y municiones lanzados 20.400 kilos. Víveres y municiones transportados 915.000 kilos. Heridos evacuados 224. Paracaidistas lanzados 427. Y hombres transportados 6.263. Eso tiene tela, ¿eh? Misiones de apoyo terrestre 367. Bombas lanzadas 3.083. Cartuchos disparados 54.000. Cohetes lanzados 294. Y granadas de 61 milímetros 1.258. O sea, que fue también una cosa importante, más importante todavía que lo de Irak. Bueno, esto, ¿sabéis cómo acabó siempre esto de la Marcha Verde? Los saharauis no querían que estuviéramos allí, los marroquíes no querían que estuviéramos allí, los mauritanos no querían que estuviéramos allí, y España hizo lo que tenía que hacer. Pues si nadie quiere que esté allí, pues yo me voy, y allí os quedáis. Y es lo que se hizo. Bueno, en triste contribución del Ejército del Aire al conflicto de Ibn Sáhara, 17 caídos. Esto es una cosa importante. Sus nombres son Capitán Alberto Antonio Ordóñez, el Heinkel 111, ese que se cayó nada más empezar en Izmir. Capitán Gil Fernández, que ya hemos visto que era en saeta en Kenitra. El capitán Ángel Feijó, que era un probador de saetas y se estrelló en Maspalomas, probando un saeta. El teniente Limacea, el teniente Congregado, que iban juntos con el Junker ese que se cayó, nada más de pegar. José Mirón Casado, que fue con otro Junker. Teodoro Laborda y Javier Herráez fueron con un T6, que también se estrellaron. Y el teniente Evia, que fue este muchacho que recién salió de la academia, iba con Gil y cayó con el saeta este. Luego, el alférez Antonio Sánchez, con un Heinkel 111, era un alférez de milicias, el único de milicias, que se murió en esta guerra. El brigada Chirino Ruiz, con Q-52, el sargento Jaime Moreno, con Heinkel 111, el sargento Manuel Moura, con Heinkel 111, el sargento Bienvenido Fernández, con Heinkel 111, el cabo primero Ángel Maniega, con Heinkel 111, el cabo primero Emilio Pintado, con Q-52, y el cabo Gómez Atienza, con Q-52. Que Dios les dé su eterno descanso. Y quería acabar ya con un verso, leyéndoos un verso que hizo nuestro amigo don Pedro, que decía así: aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres. Muchas gracias.